Ay, señor, miren, ya mismo, chicas, ya mismo. Vamos a comenzar en breve. Está acá Eva Prado del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, Eva. Muy buenos días, Sonia, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Está Nina Valedón del PPD. Hola. Encantada de estar contigo esta mañana lluviosa. Así es. Y está doña Nitza Morán del PNP. Buenos días. Hola, buenos días, Sonia, mis compañeras que no había tenido la oportunidad aquí, ya con calor. Ya estamos con calor aquí, pero es que hemos tenido conversaciones, ¿verdad? Sí, ya empezó la cosa. Estaba tratando de explicarle a las chicas lo que está pasando con el señor de la casa de Bad Bunny, porque acabamos de tener la entrevista. Si usted no la ha visto, vaya y búsquela ahora mismo en YouTube o en Facebook, una entrevista exclusiva que tuvimos acá con el abogado del señor dueño de la ya conocida y famosa casita. Así que bueno, pero yo después las pongo al día. Por el momento, a tutiplén las cesáreas. ¿Cuánto tiempo llevan a tutiplén las cesáreas en Puerto Rico? La tasa local, más del 50%, excede a la aceptada por la OMS, que es el 10 y el 15. ¿Qué está pasando? Y las implicaciones de salud pública que esto significa, sobre todo para las mujeres, porque si bien hemos visto la continua justificación de que esto es voluntario, que son las mujeres las que optan por hacerse este tipo de cirugía, la realidad es que muchas veces no les dan opciones para otros mecanismos, y son mecanismos que igual ponen en riesgo la salud de la mujer, son mucho más costosos, el proceso posterior de cuidado tiene otros requisitos, y la realidad es que, como bien mencionan, las organizaciones expertas a nivel internacional en temas de salud maternal recomiendan que se reduzca considerablemente esa, y que no sea la opción 1, sino la más, la verdad, la pero que tengo es que por excepción. hacer una defensa, o por lo menos ponerlo por allí. Ante la crisis médica, muchas veces, y digo, no soy médico y no voy a hablar por ello, pero me consta, que lo que se hace es que se programan, porque hay bien poco, ¿verdad?, ginecólogo que está haciendo partos. Hay ginecólogos Sonia, pero esa ha sido la excusa de siempre. No, yo sé, pero nada, lo dejo ahí. Y básicamente, pues obviamente, al haber tan pocos ginecólogos, también hay pocos partos. Vamos a buscar el centro. Vamos a buscar el centro. La realidad es que es algo que no debemos continuar haciendo. Mira, lo cierto es que parecería que aquí los ginecólogos están agendando las cesáreas como un dentista que agenda sacarle una muela a una persona. Y eso no puede sostenerse. Cuando las estadísticas son tan distintas entre Puerto Rico y el resto del mundo, es que hay un problema en el sistema. Algo no está funcionando. Sí, pero me consta que hay pocos ginecólogos. Está bien, pero igual hay pocos partos, igual toda la vida ha habido un problema con la cuestión de los ginecólogos, y sí están las parteras, y sí están las dulas, y sí están los entrenamientos especializados que se le pueden dar a otras personas para partos que no sean de alto riesgo, pero que aquí una mujer que no necesita una operación mayor, como es una cesárea, la tenga por comodidad de cualquiera, es preocupante, aunque sea de ella misma. Y te digo más, aquí la recomendación de un médico tiene mucho peso. Y si tú estás yendo a un ginecólogo y el ginecólogo es el que te presenta la opción de la cesárea, la mayoría de las personas le van a decir que sí. Así que yo cuestiono cuánto es el consentimiento informado de esa mujer para decirle que sí o no a una cesárea. Yo creo que vamos a los términos médicos, ¿verdad? Esto es una decisión de la mujer gestante, es una decisión del médico que atiende. Pudiéramos tener una discusión muy amplia, pero la realidad es que cuando uno llega a una cesárea, ¿verdad?, uno como madre que ha pasado por ese proceso, el mío fue parto natural de 13 horas. Así que le puedo decir que en algún momento sí pensé hasta que me hicieran una cesárea, porque es exhaustivo. Y quiero que entendamos, para la gente que nos escucha, ¿verdad?, que las 13 horas que tú estuviste, bueno, que usted estuvo ahí pujando, no pasa nada. No, bueno, gracias. El médico está de guardia. El médico se queda las 13 horas. Y si son 5 mujeres. No, y está todo una a las 2 de la mañana, la otra. Yo no estoy justificando la cesárea, No, pero la realidad es que las cesáreas se dan cuando tú ves o la mamá en peligro o el bebé en peligro. Yo creo que esto amerita, ¿verdad?, una investigación más profunda de los casos de por qué se ha hecho cesárea y cuál es el récord médico de estas pacientes para llegar a eso. 13 horas de parto sin epidural, porque eso también le añade, eso también salió en la comunicación, es algo bien comprometedor en términos de salud para la mujer. Pero me preocupa que estemos argumentando de que los médicos están haciendo cesárea porque es algo como más rápido, rajo, tecoso y la cosa, porque
Por si hay menos partos, ¿cuál es la necesidad de hacer este tipo de parto, ¿verdad? Ya sea natural. Pues entonces optamos por el natural. O sea, hay médicos más comprometedores. Prometo mañana traer un ginecólogo o al colegio. Sí, porque estamos para que me lo explique. fíjate que lo estamos, estoy siendo la abogada del diablo, pero se lo estamos argumentando al médico que para ellos es más práctico hacer este tipo de cesárea y que se quieren salir rápido de la sala de operaciones. Y, ¿verdad? No quiero culpar a la clase médica tampoco. Yo creo que eso amerita un estudio más profundo, evaluar los casos de cesárea, que en muchas ocasiones es por una razón o por la otra. Así que yo creo que debemos de ampliar un poquito más con conocimiento. Llevamos estudiando esto en la legislatura por décadas. Así es. O sea, por décadas. Yo recuerdo el primer artículo de televisión que yo vi sobre esto, y yo creo que yo estaba en la universidad. Entonces, siempre llegamos a las mismas conclusiones y estamos en un círculo vicioso y nadie toma acción. Las conclusiones de que es un alza, pero no las razones. No, al contrario, yo coincido con Nina, aquí se han hecho estudios, aquí se ha documentado incluso desde la misma legislatura este problema, se ha presentado propuestas, se ha ampliado a que no necesariamente los médicos son los únicos que pueden atender partos. Exacto. Los médicos se han opuesto a que precisamente, como dice la compañera Valedón, que otras expertas en salud maternal atiendan partos que no son de alto riesgo. Se han presentado alternativas. Se ha documentado el problema. Lo que hay es que también, no lo queremos mencionar, hay un elemento económico aquí. Una cesárea cuesta mucho más y genera mucho más ingresos que un parto natural. Por más horas que pueda estar ese médico, que si bien está on call, no necesariamente está allí en el hospital necesariamente. Así que yo creo que hay un tema aquí desde los elementos económicos que subyacen, pero aquí datos que demuestran que hay alternativas, que podemos reducir eso. Lo que no ha habido es la voluntad política y también profesional de tomar acción. De acuerdo, pero lo traigo a colación desde la perspectiva médica y voy a ya pasar el tema, porque estamos hablando de decir que hay una emergencia en salud, porque hay una emergencia en el sistema de salud y no solamente se suma a esa crisis. No, pero una emergencia parte de la escasez de médicos en ese sentido y de hospitales también. Por eso, pero esto para mí, esto es parte de esa crisis, para mí. O sea, yo he hablado con ginecólogos que, por ejemplo, mi ginecóloga no ve parto. Yo no, Sonia, no ve parto. O sea, el riesgo, el seguro de impericia médica. Por las razones que sea. Sí, pero la realidad es que hay muchos ginecólogos que no están viendo parto. Entonces tenemos menos. Y al final del camino no hay que justificarlo. La realidad es que es parte de una crisis en salud. Tenemos una crisis salubrista que va desde los dentistas, de especialistas. Busquen un dentista, llamen por una cita. Es que lo que dice Eva hasta el final. Tiene razón. Mira, aquí cada cual está protegiendo también su finca. Está bien. Cuando tú mencionas los dentistas, el pasado cuatrienio se presentó un proyecto que se aprobó en Cámara y Senado y lo vetó Pedro Pierluisi para permitir que dentistas que están en Estados Unidos pudieran venir a Puerto Rico, gente que son de aquí, que estudiaron aquí. Pero si acaban pero si pasaron la ley y los enfermeros se están yendo para Florida. O sea, de verdad. A lo que voy con eso es, allí quien se opuso a ese proyecto y que consiguió el veto fueron los mismos dentistas que no quieren que venga gente de afuera. No va a venir nadie para acá a cobrar 5 pesos la hora, nena. Se calentó esto de verdad. ¿Entiendes? No va a venir nadie para acá. O sea, la gente, ahora los enfermeros se están yendo. No podemos hablar mal hay algunas alternativas también, no podemos hablar mal de los oftalmólogos porque puede ser que Eva necesite uno. Pero igual que estaba hablando la compañera sobre algunas alternativas fuera del andamiaje médico, la mujer puertorriqueña no está optando por esas alternativas. Eso es la realidad. Eso hay que medirlo también, porque existen, ¿verdad? Algunas alternativas que hay algunas mujeres que también tratan de dar a luz bajo agua y duna y todo lo demás, pero la realidad es la mujer puertorriqueña está mirando eso como una alternativa. Yo creo que no se le está educando sobre esas alternativas, no se le está cubriendo los gastos que eso representa, porque tú parir en tu hogar también tiene unos costos. Pero y definitivamente no es una persona especializada, o sea, no es una persona que ha ido a una escuela de medicina a tener un doctorado. Mira, eso hay que verlo también. Te doy el ejemplo de una amiga mía ahora. Ella parió en Washington, en un hospital, y no parió con un médico dirigiendo, sino con una enfermera entrenada para precisamente llevar a cabo este tipo de parto, y donde aquí ha habido clara oposición en que existan estas enfermeras especializadas para apoyar, y eso puede ser un nicho para que nuestras enfermeras se queden, porque es otra opción adicional. También podemos abrir a que los planes médicos cubran precisamente igual que cubren partos naturales. Pero ¿cómo se le cubre a esa enfermera? Que es la parte que no hemos traído a la discusión, es que si ella va a estar en esa sala haciendo ese parto,
¿qué le cobija? ¿Cuál es el seguro? ¿Qué si pasa algo? Todo eso se puede legislar para abrir hacia eso. Es mucho más complicado que detener una persona allí. En Estados Unidos hay lugares donde remotamente, donde una enfermera funge de doctor. Claro. Punto. Receta y todo. Pero claro, estamos hablando de lugares remotos. En Puerto Rico no hay nada remoto. Pero yo hablé de Washington D.C. Washington D.C. Pero no te vayas lejos. En Florida la enfermera te receta. Pero en estos momentos con los cierres de hospitales no está muy lejos de ser remotos también, porque ¿verdad? En nuestras partes rurales y todo lo demás que no tienen un hospital inmediato, bueno, eso es una buena y están cerrando lamentablemente. Yo creo que la Cámara de Representantes está tratando de hacer, ¿verdad?, una mesa de trabajo sobre este aspecto, pero no te vayas lejos en el concepto de ser remoto, este tipo de servicio que estamos tratando de. Pero lo que yo quiero, ¿verdad?, que sí me tengo que aclarar, yo no creo que la mujer puertorriqueña se oponga a otras alternativas de parto. Yo lo que creo es que no se ha dado la información, no hay yo lo que creo orientación es que sobre esos servicios no lo cubre, antes de partir de esa idea. Entonces hagamos una investigación, como dijo la compañera, de cuál es la opinión sobre otras alternativas de parto para aquellas madres que están embarazadas. Al final del camino es que si el plan médico no lo cubre, ¿cuánto te cuesta? Y ese es el problema. O sea, porque la DULA, no tenemos que ir a reformar la ley de enfermería cuando tenemos DULA. Y tenemos aquí montones de gente que puede hacer parto, pero el plan médico no te lo va a pagar. Sonia, pero la lucha empieza con las mismas enfermeras parteras pidiendo que se les dé la licenciamiento para poder hacer y luego partir al plan médico para que se le cubra. Esas partes son materia legislativa. Correcto, de acuerdo. Bueno, ¿el PNP le dice flojo a Pablo José? Bueno, el PNP puede decir lo que quiere y los resultados son distintos, ¿verdad? Pablo José fue el funcionario electo con más votos. Yo no veo nada de flojo ahí, yo veo una posición definitivamente de fortaleza. Es un presidente que ha tenido la valentía de transformar la estructura del partido y entrar en un proceso de refundación. Ayer en la asamblea virtual que tuvimos fue un ejercicio maravilloso. Yo formé parte del evento. Allí Pablo estuvo explicando en detalle las propuestas del reglamento y recibiendo preguntas y preguntas duras también, y se responden en un espíritu de confraternidad y de armonía. Ahora vamos, después de esta primera asamblea virtual del Partido Popular, a la asamblea presencial, que es el 28 de septiembre, hay un comité de enmiendas al reglamento. Hablaba yo ahora por teléfono cuando me encontré con la compañera Eva, con unas compañeras que quieren presentar enmiendas, porque es un proceso vivo y hay esa apertura. Y yo creo que eso lo que demuestra es fortaleza en lugar de debilidad. Dale, tesoro. ¿Puedo pedir prestado tu abanico? ¿Me va a dar un cantazo también? No. Te voy a hacer lo que hizo Pablo José. Ten cuidado. Ignorancia total. Y vamos a ignorar este contexto. Lamentablemente es que el 5 de noviembre el comisionado residente pudo haber recibido los votos los votos necesarios para convertirse en comisionado residente hoy. La decisión que ha determinado Pablo, y quizá lo puedo decir como PNP, pero más alejado, y Nina conoce mi estilo, es que no ha proyectado lo que el partido necesitaba en estos momentos. Si Pablo José se proyecta como el candidato a ser el gobernador, básicamente ha excluido a todo el mundo, a todos los comités, se ha encerrado con su gente y él va a determinar todo lo que va a necesitar el Partido Popular Democrático en una refundación que está muy lejos de la realidad de lo que necesitaría el partido para salir de tercero a segundo, porque no van a llegar primero, y veremos a ver qué pasa en las próximas elecciones. La refundación está muy lejos de completarse, me parece bien, porque si va a ser a base de él y de todo lo que está diciendo, con ignorar a las personas que no sigan lo que quiere decir, pues estamos mal. Mira, yo quiero explicar eso de la indiferencia con un ejemplo. Eso ni hay que decirlo en un reglamento, yo no entiendo. Yo quiero explicarlo con un ejemplo. Cuando yo estaba en el Consejo de Estudiantes, que es una época que compartimos la compañera y yo, estábamos en la Guerra de las Banderas. Y surgió una figura en la universidad de un individuo que andaba por ahí con la bandera de Estados Unidos o vestido de militar. Mi contención siempre fue que había que ignorarlo, porque si no, te le da foro, lo hace famoso. La contención de la izquierda fue perseguirlo. Pues lo persiguieron, lo volvieron un mártir y se convirtió en la figura de Félix Plau. Nadie sabría quién es Félix Plau si no hubiese sido porque la universidad lo persiguieron por la tontería de andar con una bandera de Estados Unidos allí. Si lo hubiésemos ignorado, nos hubiésemos ahorrado el trabajo de tener que bregar con él después. Ahora, pero eso hay que ponerle un reglamento, realmente. Yo creo que si lo único que puede señalar la oposición en contra de ese reglamento es una medida disciplinaria para miembros de
el partido al que no pertenecen, pues es un excelente bueno, pero vamos a hablar de la Junta, que él dejó fuera y que está eliminando los grupos de la comunidad LGBT, los de base de fe y todo lo demás, cuando eso se incurrió con José Luis Dalmau. Eso vamos a hablarlo también si gustas, pero la realidad es que es inclusividad del Partido Popular Democrático, no lo es. Claro, o sea, no puede ser una sola persona tratando de refundar un partido que apenas dura, llegó tercero en las elecciones y ni contarte en el distrito senatorial. A nosotros lo que se está proponiendo es la consolidación de esas estructuras, darle un poder adicional dentro del Consejo y elevarlos a la jerarquía de una vicepresidencia. Eso, como todo lo que hay en ese reglamento, es materia de que la Asamblea decida si lo va a aprobar o no, de las enmiendas que se puedan presentar en este proceso, y yo creo que es valiente de cualquier persona presentar sus propuestas. Para eso es que están los procesos de los partidos. No sé si Eva quiera. Eva está silenciosa y no sé si Eva pasa. No, sí, yo paso. Yo respeto en este caso la opinión de los que de verdad se ven afectados, que son los integrantes del Partido Popular. Los demás estamos de más criticando porque los nuestros también tienen sus issues. Por eso. Así que si vamos a hablar, nos ponemos a hablar de los del PNP, también hablar de los de Victoria. Para ser justo, pues hay issues para todos. Bueno, ¿saben qué? El que tiene muchos issues y de alguna forma siempre nos afecta. ¿Usted es demócrata o republicana? Republicana. Ya está. Bueno, pues ahí viene Donald Trump. Donald Trump le ha dado con callar a todo el mundo. Pero ¿por qué me preguntaste solamente a mí? Bueno, porque yo no sé, ¿tú qué eres? Obviamente demócrata. Yo trabajé en la Yo conozco un solo ser popular republicano que anda por ahí. Yo le digo el objeto extraterrestre. Sí, pero él dice que hay más. Yo estoy esperando que los traiga. ¿Vale la pregunta de preguntarte qué tú eres? No, yo de ninguno de los dos, pero definitivamente menos republicana. Ya está. Bueno, al final del camino Donald Trump anda silenciando a todo el mundo. Ya ustedes saben lo de Jimmy Kimmel y entre otros que mencioné esta mañana, programas que han sido atentados, pero no solamente eso, cogió el grupo antifascista Antifa. Como lo describe como terrorista y pidió investigar sus asuntos y los dice que son fascistas ellos. De verdad, ¿a dónde vamos a llegar? Entre muchas cosas que no me puedo identificar con el gobierno republicano que está de turno en los Estados Unidos, y esas son una de las cosas. Parece ser que la práctica del presidente actual es solamente yo lo que yo diga, y el comportamiento pareciera más de dictador por algo que no me gusta y lo clausuro de inmediato. En esta ocasión nos hemos visto, ¿verdad? La prensa, ese grupo de personas que están en oposición a todo lo que está pasando, porque sin embargo iba a haber una protesta en el día de hoy en la emisora sobre lo de Kimmel. Es lamentable. Yo creo que hay libertad de expresión, pero yo puedo llevar el mensaje, ¿verdad? Y no necesariamente tengo que ser tan extremista. Y esas son las cosas que a veces uno mira para atrás y dice, yo me puedo identificar con los principios republicanos, pero la ejecución de la política pública es lo que me alerta. Los derechos míos terminan donde empiezan los otros, y eso yo siempre lo he respetado. ¿Qué va a pasar posteriormente? Pues vamos a tener que cerrar todas las emisoras y vamos a tener que clausurar a todos los comentaristas, y eso no debe ser la práctica. Siempre, y yo siempre lo recalco, porque la gente piensa que las dictaduras son solo de izquierda, hay dictadura de derecha. De todo, sí, hay de todo. La mayoría de ellas. Entonces ahí es donde está el peligro. O sea, y ahora, ¿quién podrá salvar a los Estados Unidos mismos? Bueno, yo creo que en Estados Unidos se está dando una guerra cultural como excusa para implementar una presidencia imperialista y totalitarista con miras a quedarse, ¿verdad? Porque aquí no nos llamemos engaño. Donald Trump quiere quedarse en la presidencia de Estados Unidos, como sea, y está socavando todas las instituciones que podrían ponerle trabas. La academia los ha amenazado con quitarle dinero y les ha quitado dinero. La prensa los ha socavado en su función, por eso tiene tantas demandas. La misma judicatura los tiene amenazados también con destituirlo. Él está poco a poco socavando todas las fuerzas del poder cívico en los Estados Unidos. Es un momento bien preocupante para la democracia americana. La democracia es bien frágil. Pensamos que no, pensamos que siempre ha sido así, pero es bien frágil. Y todo lo que muestra son señas de eso. Inclusive el proceso que está llevando a cabo de buscar peleas a nivel internacional con Maduro u otros gobiernos es para crear un estado de emergencia y tener más poder militar y más poder sobre los estados. Las incursiones que ha hecho militarmente en los estados ha sido precisamente en estados que son
baluartes demócratas y estados que son muy proactivos en las luchas civiles. Tendrán los americanos que atender su asunto y defenderse, diga usted. Bueno, lo que pasa es que las acciones del presidente Donald Trump afectan al mundo entero. Ahora mismo también nosotros nos estamos viendo afectados con las decisiones de él y no podemos votar. Así que en ese sentido yo creo que es lamentable, primero, que se veía venir, porque este no es el primer término de Trump. Lamentablemente viene con más fuerza, más soberbia, más arrogancia. Se cree que definitivamente él tiene el poder sobre todo, gobernando por decreto, no haciendo caso a lo que dice la judicatura, tratando de callar a la disidencia. Y la pregunta sí es, ¿vamos a permitir esto? Porque esto es simplemente el comienzo de un modelo de gobierno que ya hemos visto en el pasado, que no ha dado los resultados económicos que ellos se venden. Al contrario, siempre ha terminado afectando más la economía, afectando más las relaciones internas en los países, generando más conflictos, generando más violencia. Y no solamente la militar, sino esa violencia interna cultural que está reinando en Estados Unidos, que cobró la vida hace poco de un portavoz para colmo de sus visiones de mundo, y como quiera fue víctima también de esa misma violencia interna. Y hacia dónde va el gobierno de Estados Unidos es terrible lo que se proyecta, pero peor es que afecta al mundo entero. Afecta al mundo entero, por eso decía que, ¿verdad?, ellos se autoproclaman los vigilantes del mundo y de la democracia universal, y entonces ahora están como del otro lado. Entonces, ¿quién ahora interviene? Pero para traerlo acá, la gobernadora es republicana. Eso es correcto. La hemos visto un poco... Trompista. Un poco trompista. La hemos visto tomar decisiones donde ampara las decisiones abiertamente del presidente. Tanto alineadas. Yo usaría la palabra un poco alineadas a lo que está sucediendo en esos términos, pero sin embargo ella ha diferido en muchas ocasiones que condenan a la gobernadora porque no ha hecho expresiones, porque simplemente pues quizá me pasa a mí que en muchas ocasiones, ¿verdad?, en decisiones pero un poco ¿qué ha diferido? Pero en estos términos no, en estos términos de en referente a las bases militares, de la presencia de la militancia, pero la realidad es que nosotros somos un territorio americano y eso no lo podemos obviar. Uno, las leyes que pasa allá, como estaba diciendo la compañera, lo que pasa allá va a pasar aquí, porque tenemos un presidente por ser territorio americano, a pesar de que no podemos votar con él. Por eso es que nosotros vamos a ser estadistas siempre, para poder tener ese derecho. Van a ser estadistas siempre porque nunca van a la estadidad. Quiero el derecho de tener injerencia, de poder votar con un presidente que va a tomar decisiones sobre un territorio y convertirme en Estado. Me daría a mí micrófono abierto para poder decir a ciencia cierta, mira, pues no, yo voté por él, esto lo veíamos venir y todo lo contrario. Vamos a ver cómo los estados resuelven. Pero eso hay que resolverlo. Están en crisis ahora mismo. Lo que está sucediendo hoy, pero sin embargo, entre la crisis de la militancia sobre la militancia que iba a llegar a Puerto Rico, pues la mayoría de puertorriqueños de a pie dice, qué bueno que están aquí. Yo no estoy segura que la persona de a pie diga que qué bueno están aquí, pero lo que yo creo que sí es fundamental, y es mi crítica a los estadistas, es que la gobernadora, cuando se le dice si se alinea o no, no es la opinión de Jennifer González, es la postura del Estado, del gobierno de Puerto Rico, que frente a lo que están haciendo los demás estados, que hay estados que se están oponiendo, hay estados que están resistiendo, hay estados que están diciendo yo no voy a cooperar con el gobierno federal, y no está significando que el gobierno federal de repente se desliga de esos estados y los saca. El punto es qué postura la gobernadora, más allá de su opinión personal, más allá de lo que pueda pensar con su pareja, es qué acciones dentro de su rol como gobernadora ella puede tomar, y no está tomando las correctas, al contrario, está cooperando, está actuando. Lo primero que vimos inmediatamente fue cómo entregó tranquilamente las licencias de un montón de inmigrantes. Asimismo ha actuado a favor de un montón de prácticas. Así que no es la opinión de la gobernadora, son sus acciones. Y sus acciones no demuestran oposición, demuestran eso cooperación. Fue un requerimiento que se le pidió, ¿verdad?, a nivel federal. Fueron muchos gobiernos se han opuesto, han dicho que no. Unos documentos, no nos podemos oponer. Y como quieran, han implantado la ley. Eso es pero es una cuestión de postura. No tiene nada que ver con que después me pases el rolo. Hacerlo difícil. Eso quiere decir que no hubieran habido esas intervenciones que hemos tenido. Sí, pero me opuse. Amigos, pero ok, no yo lo puedo decir, me opongo, pero la realidad es que yo voy a tener lo que está pasando bien, pero con nuestros compañeros inmigrantes. O sea, no hay, entrar en guerra fría que yo no voy a ganar, porque yo me voy a poner y todos los hemos dicho, nos oponemos en la manera en que el ICE y el HSI ha intervenido con nuestros inmigrantes. Me voy a ir, pero California se ha opuesto y mira cómo va el gobernador de California. Pero no vayas muy lejos, el mismo Pedro Rosselló cuando se opuso y pidió la salida de la Marina, no se quedó aquí tranquilo diciendo él fue
fue y dijo que la Marina se tiene que ir, y eso es lo que estamos esperando también de la gobernadora, acciones concretas. Y tenemos la Marina de vuelta. La gobernadora. Y pregúntale a los alcaldes de Sebella. Bueno, y lo estamos dejando que pasen tranquilamente. Lo voy a hacer para acá. Me tengo que ir. Bueno, saben que gracias a las 3 por haberme acompañado. Disculpas por el cantazo. Y bueno, las veo en la próxima semana. Bueno, ustedes no se vayan, vamos a hacer una corta pausa y regresamos.